Buenas noches para todos. Para dar comienzo a este seminario, quiero presentarles a la docente que impartirá la exposición de hoy. Su nombre es Eugenia Escalona Araneda. Es psicóloga clínica de la Universidad San Sebastián, máster interdisciplinar en estudio y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca, España, diplomada en terapia sistémica breve, terapia en autoestima, género, diversidad e inclusión, convivencia escolar, innovación en docencia universitaria, enseñanza remota y aprendizaje digital. Cuenta con diversos cursos de especialización en el área clínica y se desempeña en consulta clínica en el Centro de Estudios Sistémicos de Chile, CECIT, trabajando en casos de BIF, diversidades sexogenéricas y reparación de maltrato. Realiza docencia universitaria para distintas instituciones y participa como docente y conferencista para distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Sin más que decir, vamos a darle paso a la profesora Eugenia para que inicie con la clase. Bien, muchas gracias. Primero que todo, a las personas que han decidido conectarse. Es un honor estar en sus localidades. Vi que escribieron desde México, Colombia, Chile, y de Conce, porque yo soy de acá, entonces me alegra mucho que la gente de Conce nos acompañe. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos mueve mucho como profesionales, como cuidadores. Es un tema que en general em, nos despierta hartas angustias. Entonces, en general, lo que nos va a tocar es un trabajo bien intenso con el cuidado de las adolescencias, ¿ya? Amorcito, estoy dando clases. ¿Me das un segundito? Sí, ya, calla. Bueno, lo importante y una de las claves para la regulación emocional tiene que ver con este proceso de maternaje en donde podamos validar las experiencias a lo largo de todo el ciclo vital y que las personas a las que estamos acompañando en su proceso de crecer, se puedan sentir acompañadas y validadas por nosotros. Entonces, aquí no solamente les voy a hablar desde el rol profesional, sino también como una persona que acompaña a distintas personas a convertirse en adultos desde un enfoque que está centrado en entender a las personas como sujetos de derecho y poderles validar, ¿ya? Entonces vamos a reflexionar un poquitito acerca de cómo se atraviesan estos momentos difíciles, eh, donde nosotros como cuidadores tenemos que ir promoviendo la regulación emocional y evitando que se llegue a esta estrategia tan dolorosa que es la autolesión adolescente. Dentro de los elementos donde vamos a entregar estrategias desde la parentalidad positiva y desde la crianza respetuosa, siempre entender que este no es un espacio para juzgar nuestras prácticas de crianza. No estamos buscando un culpable, estamos tratando de comprender eh, qué es lo que está causando sufrimiento en este sistema familiar, y desde ahí vamos a revisar qué herramientas podríamos utilizar de manera distinta o qué herramientas tenemos que desarrollar para poder sostener sin herir. Entonces, esta conversación a mí me gustaría que fuera una conversación sencilla, pero sin simplismos, una conversación que nos ayude a reflexionar, porque acá lo que está en juego no es menor, es el bienestar emocional de las adolescencias a quienes acompañamos, ¿ya? Entonces, un primer elemento es que nos van a surgir emociones intensas cuando una persona se autolesiona, y por eso vamos a tratar de comprender qué es una autolesión no suicida para que ustedes puedan también ir comprendiendo el proceso de regulación, ¿ya? Cuando una persona pasa, ¿cierto?, por la adolescencia, hay cambios neurobiológicos. Cuando éramos infantes, la amígdala nos suele secuestrar de manera más frecuente, y en la adolescencia esto lamentablemente todavía no cambia, la corteza prefrontal todavía no se ha desarrollado. Pero además tenemos el elemento de que estamos recibiendo cambios hormonales que suelen evitar, ¿cierto?, que la persona pueda pensar y razonar de manera tan eficiente como lo hacía antes de este proceso.
Entonces, en general, estamos en un hito que es biológico, que empieza a cambiar los niveles de nuestras hormonas, que nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de la función ejecutiva, no está desarrollada todavía y que además, ¿cierto? La persona todavía no se acostumbra a cómo es esta corporalidad, cómo reacciona esta corporalidad ante las emociones, cómo esta corporalidad tiene que ir controlando los distintos tonos que va utilizando, cómo está en general moviendo esta corporalidad, ¿ya? Entonces, como está tratando de entrenar todas estas partes donde tenemos una liberación, ¿cierto?, de hormona del crecimiento mayor, donde esta persona está más demandada en lo fisiológico, lo que puede encontrarse es con un aumento en las desregulaciones emocionales, a las cuales la persona va a tratar de regular. ¿Cómo lo puede regular? Lo puede regular a través de la autolesión, en donde la persona lo que va a hacer es que va a proveerse un daño físico cuya intención no es la muerte, sino que es aliviar una emoción, eh, proveerse una emoción cuando estamos muy aplanados mucho tiempo, cuando sentimos que no hemos tenido ninguna emocionalidad, nos provee como esto, recordar de que estamos vivos, puede también ayudarnos a gestionar algún elemento, porque en vez de gritarle a otro o castigar a otro o dañar a otro, el dolor físico me permite expresar ese daño sin que el otro o la otra persona salga herida, ¿ya? Entonces, no siempre nos vamos a encontrar con que esto es un intento de suicidio. La mayoría de los casos tiene una función de expresión. Además, nosotros lo que vamos a observar es que la herida suele ser superficial, que puede estar diversificada en distintas áreas del cuerpo, que puede ser a través del corte, que puede ser a través del golpe, que puede ser a través de la escoriación, pero que siempre tiene este elemento que es un dolor, el que vamos a sentir, pero no se va a generar, ¿cierto?, un elemento que atente contra la vida. Como dice muy bien la Luisa, el cutting es un elemento muy frecuente en las adolescencias. También hay otras personas que se pueden quemar con las colillitas de los cigarros, con vela, incluso se ocupa lo que botan las velitas. ¿Por qué? Porque el objetivo es activar el nocioreceptor, pero no es hacer un daño a largo plazo. De hecho, como esto no es un objetivo manipulatorio, no busca, ¿cierto?, llamar la atención, sino que busca gestionarse emocionalmente, es algo que se vive en secreto, es algo que se vive con mucha culpa, es algo que se vive con mucha vergüenza cuando se les encuentra, y es una persona que en este alivio también se castiga. Entonces, lo hace muchas veces porque es algo que muchas veces no puede nombrar, no puede compartir, ¿ya? Entonces acá, si nosotros nos asustamos, si nosotros nos da rabia, si nos ponemos a gritar, o peor aún, minimizamos, lo que va a ocurrir es que este grito emocional va a quedar reverberando. Y eso va a empezar a generar mayores alteraciones. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es cómo podemos estar presentes sin enjuiciar a esta adolescente, ¿ya? La Karen Alfaro nos dice, para sentir su cuerpo, sí. Lo que pasa es que muchas veces las adolescencias que pasan por trastornos del estado del ánimo pueden mirarse al espejo y no reconocer su corporalidad, pueden pasar por periodos de apatía, que esto no puedo sentir, no, por abulia, no tengo ganas de hacer cosas, y en la anedonia, que yo no siento placer. Entonces, cuando me proveo dolor físico, lo que empieza a ocurrir es que, sí, este es mi cuerpo, está acá, siento cosas, no estoy muerto. Y por eso se hace la autolesión como para recordarse que está vivo y para ver los límites de esta corporalidad que está siendo bombardeada, ¿ya?
Las personas cuando se autolesionan en general liberan distintos mecanismos, noradrenalina, porque es un rush, ¿cierto? De emoción. También van a liberar cortisol para poder lidiar con este estado de estrés y hacer, ¿cierto? Estos elementos, ¿ya? La Luisa nos comenta que es muy frecuente en dismorfias corporales, en trastornos límites de la personalidad. Ya. En las dismorfias corporales se va a dar mucho, en las disforias de género se va a dar de manera frecuente, pero como nosotros estamos hablando de adolescencias, todavía no vamos a oponer la etiqueta de trastorno límite de la personalidad, sino que nosotros vamos a hablar de una desviación en el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando sean más grandes, entre los 21 y los 25, nosotros podemos consolidar la estructura de personalidad y decir que efectivamente se trastornó. ¿Ya? La Luisa tiene mucho conocimiento ahí, está muy bien, ¿ya? Mientras que el Sebastián nos dice, no por nada, los jóvenes cuando llegan a la adolescencia, producto de estos cambios corporales, chocan con las paredes, chocan con las puertas. Efectivamente nos pasa que nos cambia el esquema corporal y nos cuesta hacer esta percepción. En general, el cableado que nos llegue más abajito, ¿cierto? Se demora más tiempo y nos cuesta hacer este nuevo esquema corporal, ¿cierto? Y el Sebastián dice, desde los 18 a los 21 años uno puede hacer los primeros elementos oficiales, pero en general va a depender de cada país. Yo siempre prefiero, pasada la mayoría de edad internacional, poder hablar, ¿cierto?, de que se consolidó la estructura de personalidad porque ya tenemos totalmente desarrollada la corteza prefrontal. Acá hacemos la broma de cuando le dejé de gustar a Leonardo DiCaprio, ahí podemos hablar de que si efectivamente se consolidó una alteración en la estructura, ¿ya? Entonces, em, lo que sí nos suele pasar, y la Viviana nos pone el elemento de que hay pequeñitos que se han estado cortando en el colegio, ¿ya? Y que ahora se comprende un poquitito mejor. Esto puede pasar desde muy pequeñitos. La Miss Alanis dice que tiene una pequeñita de 6 años que incluso ha llegado a este movimiento, ¿cierto? Y acá lo que pasa es que la autolesión suele ser contagiosa. ¿Por qué? Porque ante el dolor emocional y esta estrategia de regulación, otras personas que están pasando por esa alteración van a mirar esta conducta y van a decir, oye, quizás esto me ayude, quizás esto me sirva, y imitan, ¿cierto?, esta forma. ¿Qué va a pasar? Que cuando una persona está saludable emocionalmente, realizar esta conducta le es muy displacentero y no lo repite y se aleja incluso de eso. Pero si es una persona que está pasando por una desregulación emocional más intensa o alguno de los nombres, ¿cierto?, que estaban comentando ustedes de patologías de salud mental, nos vamos a encontrar que en esto va a decir, esta es la forma de regular la emoción, me permite salir de estos estados emocionales más intensos y se puede ir moviendo por ahí, ¿ya? Entonces se va a dar por ahí. La Nelly nos dice acá, cuando uno se muerde las uñitas hasta sangrar, ¿se considera autolesión? Nosotros vamos a tener que ver si es onicofagia, porque eso se da en general a base de un trastorno ansioso, o si se está haciendo este elemento con el objetivo de sentir daño, dolor. La onicofagia suele ser este movimiento incluso inconsciente, donde se meten los deditos a la boca, se comen las uñitas. Entonces, en general, el diferencial es esta conducta específicamente para sentir un dolor moderado, sin el objetivo de quitarse la vida, mientras que lo otro, el trastorno de escoriación o en el trastorno, ¿cierto?, de la onicofagia, vamos a encontrar con que la conducta no es para ese objetivo. Por eso nosotros recomendamos también hacerle estos elementos em, en compañía de una buena entrevista psicoterapéutica y complementarla con instrumentos clínicos para poder evaluar si hay alguna patología a la base. ¿Ya? Eh, ya, entonces,
El romperse los nudillitos golpeando cosas también puede ingresar, pero aquí lo importante es cómo vamos a averiguarlo, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a meternos un poquitito en el objetivo de este seminario, que era este diálogo emocional respetuoso, ¿ya? La parentalidad positiva no es ser un papá o una mamá perfecto, perfecta, un cuidador salcado, ¿cierto?, de los reels de internet. No es decirle que sí a todo. La parentalidad positiva es una forma de acompañar. Y acompañar implica firmeza y afecto, ¿ya? Acá estamos para que tú puedas saber que puedes caer en mi persona y que esa caída, ¿cierto?, va a ser un sostén afectuoso, ¿ya? Aquí no se está buscando una parentalidad desde el modelo autoritario, desde que tú tienes que hacer las cosas que yo señalo, de la forma en que yo señalo. No vamos a trabajar para que la persona a quien estemos criando no haga las cosas por miedo. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que no hay normas, no hay reglas, no hay rutina, porque eso es un estilo laissez-faire. Entonces, movernos a los extremos en general hace que las personas no puedan decantar en la confianza. Y para la adolescencia, eso es relevante. Un adolescente no necesita que se controle la vida, necesita a adultos que sean coherentes, adultos que estén presentes y adultos que dentro de lo posible muestren una disponibilidad afectiva. ¿Ya? Entonces, nosotros le podemos decir, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero no voy a dejar de estar contigo. Yo puedo decirte que no y quedarme para acompañarte. En esto uno tiene que tener esta brujulita de cuáles son los elementos que yo quiero que esta persona viva para que sea este producto de adulto. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que limitar para que ese modelo de adulto pueda llegar a exhibirse en el mundo? Entonces aquí no estamos pensando en cómo aplastamos al otro, cómo el límite, mm, cómo impacta al otro, sino el límite como un camino, como una barrera de contención que va a guiarte hacia el modelo de adulto que uno espera construir. ¿Ya? Entonces acá, en general, nos vamos a trabajar con el vínculo emocional y eso implica que vamos a mentalizar. ¿Ya? Entonces, nosotros, para poder mentalizar, para, como dice Jamie, esto de límites desde la comprensión, sí, porque yo le tengo que hacer saber a mi hijo, mira, este es el modelo de adulto que vamos a criar. Esta es la persona que a mí me gustaría que pudiera ser el día de mañana. Entonces hay cosas que yo no te puedo permitir. No es coherente que yo quiera un adulto que sea responsable y que no haga ninguna actividad doméstica. No puedo pensar en que tú seas un adulto que participa de manera activa en la comunidad si no participas dentro de los talleres extraprogramáticos, si no tienes participación en el centro de alumnos, si no tienes una conversación conmigo sobre las cosas que son importantes. Entonces yo limito para que la persona pueda ir llegando, ¿cierto?, a esto. Entonces vamos a mentalizar, vamos a ver al otro. Oye, he notado que estás pasando por momentos difíciles, estoy acá si quieres hablar. Hijo, esas ojeritas son porque se ha estado durmiendo mal, pasó algo que está más cansado. Hija, he notado que ha cambiado, ¿cierto?, la forma de vestirse. ¿Me quiere explicar para qué está haciendo este cambio en el guardarropa? Oye, ¿qué ha estado pasando en la semana? Porque necesito involucrarme, necesito mostrarte las cosas. Cuando yo te mentalizo, hago que puedas notar cosas que a veces no tenemos tan claras. Hoy te veis cansadito, chuta, en realidad no ha dormido tan bien.
te ves triste, te ves contento. Ayuda a que la persona pueda saber cuál es su estado emocional. Cuando el chico era más simple, veíamos que se rascaban el ojito y decían, hijo, tiene tuto. Veíamos que empezaba más mañosa y le decimos, hija, ¿no será que tiene hambre? La hora que es y no ha tomado once. De adolescente nos pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, en general, vamos a ponernos en esto de, eh, nos vamos a presionar, pero estoy dispuesto aquí a escuchar y tengo un espacio en la rutina para escuchar, ¿ya? Em, y además nosotros vamos a hacer esto de, oye, no es, ay, por la tontera que te estáis sintiendo así, no le vamos a decir, pero esas cosas le han pasado a todo el mundo. Oye, ¿de verdad eso te hizo sentir así? Chuta, debe ser difícil. Oye, ¿qué necesitáis en este momento? Como dice Yasmín, validarlos emocionalmente, ser asertivo en la forma de comunicarse, intentar transmitir preocupación, empatía desde el interés genuino, ¿ya? Entonces, nosotros en general vamos a ir tratando de mostrar, y como Jamie dijo hace un rato, para que sepan diferenciar entre el bien y el mal. Oye, ¿te sientes así por algo que hiciste? ¿Te sientes así por algo que te impactó del otro? ¿Cómo vamos a actuar frente a eso? Para así tener un modelo de adulto. Yo tengo que ser parte de ese ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ir moviéndonos en validar, ¿ya? Y en general algo que a nosotros nos cuesta harto, el silencio a nosotras se nos enseñó que era un castigo, la ley del hielo, chuta. Y en general nos pasaba mucho, 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 que papás, que mamás, lo que hacían era, no te voy a hablar hasta que se te pase, te voy a dejar solo hasta que se pase. En este modelo, ¿nosotros qué vamos a hacer? El silencio es una herramienta de presencia. Yo me puedo quedar contigo, ¿cierto? Guardando silencio, tomándote la manito, me puedo quedar contigo rascándote la cabecita. Acá el Seba se ha pasado, nos ha mandado material para que ustedes lo puedan descargar. Y como dice la María José, utilizando el material que acaba de subir Sebastián, se le puede poner nombre a las emociones. Si no saben cuál es la emoción que tienen, porque nos pasa harto, sobre todo las personas uteroportantes, las mujeres, nos pasa, las hormonas nos hacen sentir muchas cosas y no sé cómo se llama esto. Porque a veces un elemento físico que está el malestar, yo les cedo mucho y les digo, es que parezco leona enjaulada, como que me quiero sacar la piel. Entonces, a veces eso no es una emoción, pero si ese estado lo puedo compartir y decir, no estoy enojado contigo, ando incómodo. Y compartir eso de estoy incómodo baja las defensas de mi entorno y les permite saber cómo acompañar. Entonces también el diálogo emocional, si no tenemos palabras, no importa. Podemos inventar, podemos hacer una metáfora, podemos hacer, pero lo importante es, ya, yo te voy a escuchar, no como abogado, no voy a escuchar para defenderme, voy a escuchar para tratar de entenderte. Voy a tratar de saber cuál es tu historia, ¿ya? Entonces nos vamos a mover desde esa línea. Evidentemente, ¿cierto? Ante una crisis de autolesión, estos elementos suelen ser bien difíciles. Entonces, en general, usted mantener la calma. Porque si usted como adulto se desregula, se va a agravar la crisis. Entonces, usted, antes de intervenir, y eso requiere una cantidad de autoconocimiento, respirar profundo, tratar de tú darte instrucciones. Ya, esta cuestión es grave. Si, como dice Sebastián, yo lo transformo en un interrogatorio,
o me pongo a darle las amenazas del infierno, o me pongo a llorar, esto lo voy a perder y no lo voy a poder resolver. Entonces, me tengo que dar instrucción. Habla despacio, trata de preguntar, trata de entender qué pasó, para qué estás haciendo esto, y escuchar la historia, escuchar la historia. Concéntrate en escuchar la historia. En general, mantener la calma pasa por tener un diálogo interno que nos diga qué hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un manejo inadecuado, ¿qué hiciste? ¿Estáis loco? ¿Cómo se te ocurre? Improperios varios. Entonces, chuta, ¿cómo este adolescente va a poder hacer su regulación si yo estoy así de desregulado? Entonces, oye, ¿sabes que esta cuestión es súper difícil, hijo? ¿Sabes que a mí me duele el corazón ver lo que te está pasando? Ayúdame a entender para ver cómo podemos resolverlo. Hijo, chuta, hija, no estás solito. mm, Me voy a quedar acá. Si no sabéis qué decir, yo me quedo acá. Vamos a buscar las palabras, ¿ya? Entonces, lo vamos a tratar de hacer. Em, el material se les va a enviar. La Silvita nos dice que tiene un hijo adolescente y su estilo de crianza es respetuosa, le comenta el día en el colegio, cómo se siente, conversan mucho y ante una situación compleja hacen un cambio de rol para comprender lo que yo digo y cómo me siento y para que también sea empática. Silvita, 10 de 10 la estrategia, lo mejor que se puede hacer y me encanta el que podamos también compartir los tips que nos han resultado, ¿ya? Entonces, en esto, nosotros hay algo que se confunde mucho. Validar la emoción no es aprobar la conducta. Yo entiendo que tienes dolor y que quieres sacar ese sufrimiento de una forma. Yo puedo desaprobar profundamente la conducta que estás eligiendo para sacar el sufrimiento, pero no voy a negarte nunca que estás sintiendo dolor, ¿ya? Entonces, en eso, ¿qué voy a hacer? Voy a nombrar lo que te está pasando. Miedo, angustia, frustración. Le voy a poner un nombre, ¿ya? Incluso, como nos muestra aquí, mira, esto es abrumador. Yo me siento perdido. Yo creo que aquí estás tratando de solucionar algo. Veamos otras estrategias para solucionarlo, ¿ya? Entonces así se valida la emoción, me concentro en la emoción, puedo repudiar o puedo señalar, ¿cierto? La conducta. Eh, Yexael nos dice el cuerpo es el campo de batalla de lo psicológico, lo cultural, lo emocional. Si eso es difícil para nosotros como adultos, es muy importante acompañar desde la calma. ¿Qué hay detrás de la manifestación? ¿Cómo podría ayudar como cuidador? ¿Ya? Entonces, y la María José también nos refuerza, el diálogo viene luego. Entonces, en general, nosotros validar la emoción, ponerle nombre a la emoción y de esa manera vamos a ir avanzando, vamos a explorar, ¿ya? Preguntitas abiertas, ¿quieres contarme lo que pasó o prefieres estar en silencio por ahora? Em, ¿Qué pasó antes de que hicieras esto? ¿Me podrías contar si hay alguien que te ha estado comentando alguna cosa que te haga sentir mal y quizás tú llegaste a esto para resolverlo? ¿O me podrías decir, em, qué quieres de mí en este momento? Yo puedo quedarme acompañándote un ratito, si quieres hoy dormimos juntos, vamos a tomarnos algo, un tecito, para que podamos regularnos los dos, porque a mí también esto me dio miedo. Vamos explorando sin forzar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que si la adolescente permite estos elementos, nosotros vamos a ir co-construyéndolo, ¿ya? Eh, Creo que eso es súper importante cuando nosotros estamos aquí acompañando a las adolescencias, eh, cómo voy a hacerlo, ¿ya?
Entonces, la Leti nos dice, ¿cómo puedo afrontar una crisis de ansiedad con agresividad? Lamentablemente ahora tenemos una corporalidad más grande, pero se hace el mismo método que cuando estaban pequeños, pequeñas. Tengo que evitar que te hagas daño, entonces mm, vamos a promover, ¿cierto? Que la persona se mueva a un contexto donde no pueda agarrar cosas o no te pueda agarrar a ti y hacerte daño, porque el daño no está permitido. Y vamos a nombrar la emoción que está sintiendo la persona y vamos a ofrecer alguna estrategia de regulación. En general, como la agresividad da mucho miedo, si tú empiezas a respirar bien marcado, el otro eventualmente va a imitar, ¿cierto? Esa respiración y podemos ir calmando. Necesito que respires conmigo, necesito que te concentres en mí, mírame a los ojos, estás con una emoción fea, yo estoy aquí para cuidarte y empezamos ahí. ¿Por qué? Como dice la Nico, es difícil regular mi propia ansiedad, entonces yo empiezo a verbalizar instrucciones. Voy a mantener un volumen bajo, voy a hablarte lento, vamos a respirar pausado, moviendo harto la guatita, la respiración rápida va a aumentar la emoción fea, las dos, al mismo tiempo. Y hacemos que el otro nos pueda despejar. Las primeras veces es terrible, no funciona, tú quedas ahí tiritón, el otro queda de tiritón, pero en la medida que vamos siendo consistentes en cómo regular la emoción, va funcionando mejor. Y aquí, ¿cierto? Que es lo mismo que vamos a trabajar siempre. Cuando yo hago el trabajo de mentalizar, me doy cuenta de la primera señal de desagrado o de una emoción displacentera, una emoción que la persona está viviendo que le está sacando como del centro de funcionamiento. Entonces, en general, en esa primera señal, yo mentalizo. No cuando está gritando, no cuando está llorando, no cuando está desaforado. De hecho, en la casa con los consultantes tratamos de ocupar ese de, se estiró la trompa, ya, ¿qué pasó? No, es que en realidad no me gustó esto, o no, me sentí mal con este comentario, ya. Y la trompita avisa. Y lo tratamos de hacer que sea como cariñoso, así como, uy, se estiró la trompa, ¿qué pasó? Para que así sea una indagación desde la mentalización. Apareció el putero. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Porque de esa forma las personas no se nos van a estar más arriba, va a ser más fácil de regular. ¿Ya? Yo trabajo con chicos y cuando se está conectando llega un tercero a interrumpir. ¿Qué hago con el tercero? Al tercero, sí tú podés sacar tu mirada asesina y decir, déjame controlar esto. Y, y en general, si ya sabemos que va a aparecer un tercero, tenemos que hacer un pacto, un protocolo de cómo enfrentar esta situación. En general, el equipo parental o el equipo de cuidadores primarios pueden hacer esto de, mira, yo me voy a encargar hasta este límite y después te podéis meter tú y así yo me regulo mientras tú te haces cargo y podemos hacer el relevo de nuevo. Pero, como dice el dicho, muchas manos matan la guagua. Entonces, en general, ordenemos esto porque si no, va a ser peor. No me puedo poner a pelear contigo arriba de una crisis. Entonces, ¿cuál va a ser el protocolo? ¿Ya? El DIAM nos dice que el reporte es súper importante para poder aproximarse y generar confianza, nos dice la Silvita. em, y la mejor forma para que alguien confíe es qué voy a hacer con la información que me entregas. Porque no me sirve de nada que mi mamá, mi papá me digan muchas veces yo te voy a proteger, no te voy a juzgar, te voy a acompañar y pasa esto y termina la tía Eduvigis, que no la veo hace 5 años, llamándome por teléfono porque mi mamá le contó que yo me había cortado. Entonces, si yo voy a decir que no voy a juzgar, efectivamente no juzgo. Si yo digo que voy a guardar, voy a proteger tu privacidad, pues, pues no comento. Si yo te digo algo, ojalá que esté dentro del marco. Y si no, no, no lo ofrezcamos, ¿ya?
En un liceo a veces los chicos me piden no avisar a los adultos, pero es protocolo. Entonces, en general, nosotros lo que vamos a hacer es mostrar de que son los adultos quienes son las personas que nos cuidan. Y yo no estoy rompiendo nuestro secreto profesional, nuestra confidencialidad para acusarte. Yo lo estoy haciendo para cuidarte, porque acá se requiere que quienes nos cuidan se encarguen de llevarte a un servicio de urgencias y se encarguen de que tú puedas recibir el mejor tratamiento posible. Si estos adultos fallan en la forma de acompañarte, va a ser un elemento doloroso y difícil, pero vamos a buscar otras alternativas, porque incluso esta puede ser la instancia para que ellos, que son las personas en las que no quieres que se alteren y que no confías, puedan desarrollar otra forma de relación contigo. Pero eso lo tiene que hacer un psicólogo clínico que acompañe a tu familia. No lo puedo hacer yo desde el trabajo en el liceo. Entonces, de esa manera nosotros encuadramos. No sé si te hace sentido, Andreita, y me tendrías que contar si es que efectivamente lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, eh, ya, la Silvita nos dice que ella les ejemplificaba las cosas que iban a cambiar. Ella trabajó en un PPF, ahora se llama Oficina Local de la Niñez, se entregan herramientas parentales, entonces en general las personas cuando se les muestra esto como parte de un proceso para poder llegar al bienestar, se abren bien, ¿ya? Y entonces, si bien, ¿cierto? El cutting no es una conducta suicida y no aparece ideación suicida, dice que Carlitos que nos exige un protocolo para remitir a EPS, pero en general uno lo hace de manera preventiva y en muchos colegios está la activación de protocolo para poder em, ver el bien superior del niño, niña o adolescente. ¿Ya? Entonces, en general, vamos a trabajar, si vamos a develar información desde esa vía, y de todas maneras, vamos a, incluso nosotros como cuidadores, cuando encontremos este elemento, vamos a derivar. O sea, nosotros vamos a decir, esto nos tenemos que hacer cargo y esto se hace cargo con profesionales. ¿Ya? Porque no es que estés mal, sino esto es difícil y no podemos enfrentarlo solos y no podemos enfrentarlo desde la misma estrategia que lo hemos ido enfrentando anteriormente. ¿Ya? Ya. Martina, la autolesión, eh, si es para regularse o no, en general, nosotros lo que deberíamos de comunicar es que aquí hay una conducta de riesgo que está tomando el niño, niña, adolescente, que acá lo que se va a implicar es un cambio en la estrategia de parentalidad, que tenemos que quitar objetos cortopunzantes, que vamos a hacer algunos cambios en la rutina para impedir que esta conducta se lleve a cabo. Nosotros como profesionales de la salud vamos a ir evaluando, ¿cierto?, cuál va a ser la forma de solucionar esto de la manera más rápida y eficiente. Eh, en general se hace el triage para saber si esto es una autolesión no suicida o suicida. Si es suicida, se deriva inmediatamente a psiquiatra. Si no es suicida, nos podemos quedar trabajando, pero si la conducta se mantiene, más de un mes después de aplicada la intervención, hacemos la derivación porque acá lo más probable es que se requiera una dosis medicamentosa para poder solidificar los elementos que vamos a trabajar en terapia. ¿Ya? Em, entonces, la Cata nos dice que la autolesión es porque le gusta y le genera placer. Está dentro de los criterios de Manual Estadístico de Trastornos Mentales y vamos a tener que ver qué es lo que hace en el día a día que no tiene tanto placer, pero para eso está el cursito, entonces vamos avanzando, ¿ya? Em,
Voy a ir aquí a las siguientes laminitas para poder lograr hacer este seminario en tiempo y forma adecuada, ¿ya? Entonces nosotros en general vamos a tratar de promover una rutina protectora que sea realista, no es que te tiene que funcionar perfecto, tolera la flexibilidad y tolera que hayan días malos. Porque aquí es momentos de conexión, de autorregulación, de cuidado básico, ¿ya? Eh, una rutina protectora en general tiene, aunque sea 5 minutitos de algo que queramos compartir y que en realidad nos haga bien, que puede ser, yo en general le digo el chismecito time, que puede ser el, oye, ¿viste algún video que te dio risa y que lo podamos comentar? El, oye, te acompaño mientras estamos comiendo, tomemos desayunito juntos. Es un inicio, un cierre del día sencillo, pero que al otro le haga sentir oye, estoy, ¿ya? Que puede ser, oye, dejamos la ropa juntos, arreglamos la mochila juntos, si te ayuda a reducir la ansiedad, un besito, ¿cierto? Pero lo ideal es que el día se inicie y se cierre de una forma en que, independiente que haya tenido un mal día, yo lo que me voy a encontrar es con cuidado por parte de, de mis cuidadores, ¿ya? Entonces, también es importante que nosotros nos vayamos dando cuenta de que hay puntos donde vamos a tener que tener control, ¿ya? En general, este punto de control puede ser qué te hizo sentir bien esta semana, qué fue desagradable, qué fue difícil, qué necesitas de mí, cómo esperas que organicemos lo que queda para que esto sea más sencillo y podemos ir moviéndonos desde ahí, ¿ya? Hay también elementos que nos pueden ayudar a que esto sea más cómodo y es que generalmente tengamos una comida sin pantalla. No va a ser un momento para poder revisar tareas, no es un momento para quejarnos, es un momento para vamos a comer, podemos escuchar musiquita piola, hablar del día, quizás un pelambrito de algo que hemos estado escuchando, viendo, pero así yo sé en qué estás. Y eso permite que pueda ir avanzando una sensación de conexión, como que el otro me cacha. Em, en general dicen, hoy los adolescentes son súper callados, son taimados, son amurrados, pero yo me he encontrado que si tú tocáis el punto que a ellos les gusta, pueden pasarse horas hablando si parecen un podcast. Pero va a ser muy difícil que ese podcast se pueda ir abriendo si es que la persona no la conoces. Y a veces te va a tocar escuchar 20 minutos de tralalero, tralalá y esas cosas, pero bueno, es lo que les gusta. Y si para ti es entretenido, bacán, quiero saberlo. Como como dice el SEA, tener una pausa necesaria. Cuando comen, solo cuando comen. ¿Ya? No necesitamos meternos más allá. ¿Ya? Vamos a tener también mini acuerdos de cuidado. Uno o dos hábitos, sobre todo cuando las personas están con bajita energía, que no son negociables. ¿Ya? Eh, con la mayoría de las personas adolescentes a las que uno acompaña tiene que estar, oye, vamos a dormir mínimo 6 horas. Po. O sea, no te podés estar acostando a las 3 de la mañana si el día siguiente te tienes que levantar a las 7. Entonces, hacemos, aunque sea una mala noche, ya me acuesto para tratar de dormir al menos 6 horitas, ¿ya? La higiene, me voy a bañar todos los días o me voy a interdiaria, pero no puede pasar mucho tiempo sin que nos bañemos. No sé, a los que se nos ponen más ermitaños, salir de la pieza, por lo menos media horita en el día, a estar, ¿ya? Em, o un mini acuerdo, ¿cierto?, de cuidado, que puede ser no vamos a comer en la camita,
porque en realidad, ¿cierto? Eso impide que tengamos esta comida compartida sin pantalla. ¿Cachai? O esta es la comida sin pantalla, así que esta no la saltamos nadie, nunca. Eh, y, mm, y sabéis que es súper difícil ser cuidador, es súper difícil acompañar. Y en eso todos los manuales de crianza respetuosas, de psicología, que vienen con la parentalidad positiva, que comprenden las vicisitudes del paternaje, incluyen que el cuidador tenga una pausa. Oye, puede ser 30 minutos en donde no tenéis que hacer nada por nadie más que por ti. Eh, Puede ser un ratito donde, no sé, salgáis de la casa sola, solo. Puede ser que te llenís la tina y te bañí, pero tienes que tener un espacio propio. Tienes que cargar la rutina de un símbolo propio. O sea, yo me reía con una consultante porque es como, es que no tengo más días. Y nos reíamos porque era como, ya, pero si me voy a bañar, voy a poner por último una canción que me guste para que ese ratito de la ducha sea mío. Y no sé, las que son más místicas, también le decíamos, pídele un deseo al agua, si el agua concede deseo, ya, hoy que me pueda sentir sana, hoy dame la claridad para poder enfrentar estas cosas, pone palabras dulces en mi boca, ya, y se bañaban con la canción que a ellas les gustaba, ya, salimos, ¿ya? Pero es eso, una pausita, un elemento que tú sientas bien, que sea tuyo, que sea tuyo, que no le tiene que hacer sentido al resto, te tiene que hacer sentido a ti, ¿ya? Eh, Porque aquí se trata de que podamos estar para los otros, incluso cuando el mundo se cae. Y para estar para los otros cuando el mundo se cae, tengo que tener momentos para estar para mí y cuidarme rico, ¿ya? Mamá pasa, ¿cierto?, a este elemento de consecuencias lógicas, eh, porque en general nos pasa de que la gente desde lo popular confunde el castigo o confunde, ¿cierto?, el no castigar con no tener normas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ocupar este enfoque donde voy a tratar de hacer un límite que sea claro, que sea coherente, que sea previsible, porque lo que voy a tratar de hacer con este adolescente, que lo hice con este infante y que lo hice con el lactante, es promover una estructura interna que tenga autocontrol, que tenga juicio moral, que pueda sentir que el entorno es predecible. Entonces yo no tengo por qué andarme temeroso o tengo que estar alerta y porque además me ayuda a ser responsable conmigo, ¿ya? Entonces, en general, la Jane Elsen lo va a encontrar como viene descrito este elemento, ¿ya? Entonces, acá, en general, nosotros lo que vamos a pensar es, chuta, te pusiste a gritar, te quito el celular. Si gritas, nos vamos a tomar ahora 10 minutos de pausa antes de seguir con la conversación. Lo vamos a hablar en 10 minutos más, pero en esta casa no se grita. Bajamos el volumen. Vaya, regúlese, vuelva. Porque es la conducta que yo como adulto tengo, que me cuida y que también te cuida a ti. El límite siempre está en control del adulto. No ridiculiza, no humilla, lo vamos a hacer en un tono neutral, porque acá no quiero ser sarcástica. Yo no quiero hacerte sentir vergüenza, no me quiero vengar. Quiero hacer que tú puedas entender. ¿Usaste los dispositivos sin permiso? Te vi cambiando las configuraciones. Buscaste mi clave. Lo vas a reponer tal como estaba. Y mientras tanto, voy a cambiar todas las claves de acceso. No va a haber internet, no va a haber acceso a internet. Hasta que esto se hable. Necesitamos una nueva norma. Y la norma se puede actualizar
podemos hacer que, como se rompió la confianza, retirar el elemento hasta que la persona vuelva a promover un ambiente de confianza y de cuidado. Entonces, en general, nos vamos a ir moviendo desde ahí. No se respetó la hora de llegada, el próximo fin de semana el permiso se ajusta. Acá se trata de un respeto por los acuerdos, entonces yo puedo retirar el privilegio de la hora de llegada o puedo retirar el permiso hasta que tú sepas autorregularte, ¿ya? Porque en general nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que la persona se regule de manera interna y no que me obedezca a ciegas o no que me mienta, ¿ya? Entonces nos vamos a ir moviendo. Ahí dejé como algunos ejemplos para que la persona pueda ir dándose cuenta de que se necesita, ¿ya? Las adolescencias requieren consecuencias de sus actos, en general las tenemos que conversar porque van a depender de cada sistema familiar. Cuando hay un contexto de sufrimiento emocional, lo que podemos hacer es poner en pausa algunas normas para promover la protección del vínculo y podemos poner algunas exigencias en pausa, pero no vamos a quitar la corrección. ¿Ya? O sea, yo puedo pausar el elemento, ¿cierto?, de la exigencia de que el cuarto esté impecable, porque entiendo que estés triste, pero, ¿cierto?, te voy a acompañar en hacer el aseo. No se va a quitar en la consecuencia de que el cuarto esté limpio. Te puedo proveer más apoyo momentáneamente hasta que te regulas, ¿ya? Em, es como por ahí, por donde nos tenemos que ir moviendo para que la persona pueda llegar, ¿cierto?, a vivir, ¿cierto?, este proceso como un proceso en donde podemos expresar nuestros estados emocionales, donde el estar expuesto, ¿cierto?, a esta conducta autolesiva no genere que los padres, madres, cuidadores suspendan los límites, la rutina y las conductas de cuidado. De hecho, se tienen que mantener porque de esa forma el adolescente puede volver a un estado de funcionamiento autónomo y lo ideal, ¿cierto?, es que las personas tampoco caigamos en el furor curande. La diapositiva la va a enviar a DIPA, donde encuentran, ¿cierto?, los elementos del seminario, ¿ya? Eh, yo sé que acompañar a otredades a lo largo de todo el ciclo vital suele ser incómodo, frustrante e incluso a veces doloroso porque nos refleja nuestra propia historia. Pero esto también es una oportunidad para poder enseñar, es una oportunidad para mostrar de que el dolor no destruye, sino que el dolor puede ser un espacio para poder modificar el sistema, ¿ya? Em, y que no estamos solos, po. Ahí está la familia, están profesionales, hay relaciones de amistad, hay caminos. De verdad, muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, acá espero que les resuene como harto esto de que, de que los vínculos son cuando nos caemos y son cuando estamos firmes. Entonces les dejo como un espacio, ¿cierto? Para que hagan algunas preguntitas. He tratado de contestar las que he podido mientras estamos dando la clase, pero hay algunas que se salen mucho del marco de lo que corresponde ahora, entonces no le he podido dar abasto a todo, ¿ya? Eh, ya. La Priscila nos dice cuando el adolescente muestra sus autolesiones y se muestra orgulloso de eso, ¿ya? ¿Es otra la causa para realizarlas en general? No, no es otra la causa para realizarlas, pero sí la utilización que hacemos posterior va a depender del estilo de personalidad,
va a depender de contextualmente cómo se reacciona ante esto, porque incluso como fue construido, ¿cierto? En un espacio íntimo, en un espacio doloroso, el mostrarlas y burlarte y estar como en esa línea, también puede ser un espacio de resistencia o puede ser un espacio también de mostrar, mira, y a ti no te importa nada, entonces, ¿qué me va a importar a mí? Entonces, va a depender el para qué está mostrando orgullo de la autolesión y cuál es el objetivo que quiere conseguir. Entonces, ahí vamos a entregarnos otras herramientas, ¿ya? Em, Ahí nos dijo, ¿cierto?, que la PPT la van a conseguir en la plataforma de ADIPA en el apartado de seminarios con el seminario del título de hoy, ¿ya? Vi que se levantó una manito. ¿Me podría prender el microfonito esa manito? Sí, Nadia, puedes activar el micrófono. Listo, ya. Hola ¿Se Nadia, ¿cómo escucha? estás? Sí. Bien, Eugenia, muchas gracias. Eugenia, mira, a modo muy breve, como para no exceder más el tiempo de todos, te quiero consultar como por el concepto de mentalización. Ya, mira, yo estoy como pensando en estos momentos en un caso que tengo. Yo soy trabajadora social, trabajo en una FT de acompañamiento familiar. Y tengo una abuelita paterna que es responsable del cuidado de su nieta y ella todavía ante las conductas autolesivas de esta chica está muy marcado en su discurso, él está llamando la atención, en la casa no es así. Entonces, pensando en el concepto de mentalización y quizás con el poco conocimiento y quizás como también la escasa capacidad como empática de esta adulta responsable con su nieta, ¿cómo se recomienda introducir el concepto de mentalización para alguien que está como muy desconectada como de la situación emocional que atraviesa en este caso la chica? No sé si me explico con la consulta. Entonces, acá es súper difícil que alguien que no tiene mente para sus propios estados emocionales pueda tener mente para reflejar y dárselo a otros. Entonces, en general, nosotros lo que empezamos a trabajar es desde la experiencia de este propio sujeto. ¿Cómo lo hace usted para expresar cuando está molesta? ¿Y qué pasa cuando no la pescan? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan? Ya, ¿no se ha puesto a pensar que quizá esta es una estrategia que está utilizando ella, que es distinta a la que utiliza usted, pero es porque no se la ha pescado? Y en general en un tono bien, bien cotidiano, dile mostrando de, oiga, usted se ha cortado muchas veces en la cocina, ¿qué pasa con la sensación de dolor? Uno después de un par de veces empieza a ignorar el dolor y sigue avanzando y la herida se nos infecta y todo. Acá también pasa esto, esta personita está ocupando esta conducta autolesiva y entre más la ocupa, como que menos peso tiene. Entonces tiene que hacerlo más intenso, más frecuente y finalmente no está cumpliendo la función. Entonces, ¿cómo usted podría ayudarla? Cuando la cache que le cambió la cara, usted avisar. Y usted simplemente empiece a hacer alarma. Ya cambiaste la cara. ¿Qué pasó? Y usted no diga nada más que ¿qué pasó? Si le diga lo que diga, no avance. Simplemente que el otro lo note. No sé si eso como que te orienta un poquitito, es un buen puntapié inicial. Sí, sí, de todas maneras, me hace mucho sentido el que si le cuesta reconocer la emoción, en este caso de su nieta, probablemente ya como figura adulta tampoco sabe qué le pasa a ella con estas propias conductas, así que sí, me orienta mucho, muchas gracias. Súper bien. Vi que se levantaron dos manitos más. Sí, vamos a seguir con Gonzalo. Gonzalo, ¿puedes abrir tu micrófono? Gonzalo. Sí, sí me escuchan claramente. Sí, sí, Sí. le escucho claramente. Buenas noches aquí en México. Saludos para todos ustedes. Gracias, Eugenia, por este seminario. Mi aportación es la siguiente, es breve. Para quienes nos dedicamos a la docencia, sobre todo en el campo de la adolescencia, es verdaderamente necesario que conozcamos la psicología del adolescente para evitar sobre todo alguna actitud de discriminación, alguna actitud de separatismo, sobre todo en estos casos, no únicamente del cutting, sino también contemplando todo el sistema familiar. Yo soy psicoterapeuta y me dedico también a la docencia
porque es muy importante saber nosotros el contexto familiar del adolescente. Obvio, como docentes tenemos que hacer todo y solamente aquello que como docentes nos toca, pero ciertamente en el aula nosotros tenemos al adolescente en las manos. Entonces, en ese momento nosotros necesitamos de todas las herramientas necesarias para optimizar no únicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para optimizar la relación humana, porque tengamos en cuenta que en muchas ocasiones el adolescente llega al aula cargado de muchísimas situaciones problemáticas que está enfrentando y únicamente el docente es el que puede ser el único refugio, pero también nosotros debemos de contar con las herramientas elementales para poder atender cualquier situación e incluso canalizar a aquellos especialistas que puedan apoyar al adolescente en alguna situación de las cuales ya se han comentado. Es mi aporte, muchas gracias. Felicidades por tan excelente seminario. Saludos desde México. Muchas gracias. Sí, yo creo que los docentes tienen que manejar estas herramientas, pero también tenemos que ser realistas. La docencia está colapsada. Tenemos a 40 adolescentes en sala con un solo adulto que a pesar de que tiene un corazón enorme y se sabe todas las vidas de quienes acompaña día a día, no puede hacer más. Entonces, yo en eso les pido a los docentes afectuosamente, pidan redes de apoyo, pidan que existan personas que les acompañen si es que hay una desregulación emocional. Yo creo que es importante que haya más que un adulto en sala. Creo que es importante que uno solicite esos recursos porque de lo contrario, todo este amor lo que hace es que se transforma en desgaste. Y como muchas veces se nos ha educado, el sacrificio es amor y no, no es así. El sacrificio es sacrificio y es desgaste. Y a pesar de que puede tener resultados muy loables, el costo es muy alto. Entonces, como dice Gonzalo, desarrollar las herramientas, capacitarse, pero también solicitar apoyos, solicitar justicia social, ¿ya? Por ejemplo, Natalie nos comenta, yo puse mi vida en pausa, fui un profesional de la salud mental, solicité licencia médica, me he dedicado a estar con mi hija eh, desde que descubrí lo que hacía sin presionar, sin invadir. Hice lo correcto. Acá está el elemento de, me nace a mí como mamá, esto es lo que para mí es coherente, entonces sí es lo correcto. Si para mí como mamá lo siento como un sacrificio, si para mí como mamá esto me hace decir, esta es una cuenta que le estoy haciendo a mi hija y eventualmente se la voy a cobrar porque no quería esto, va a aumentar daño. Lo mismo con los profesores. Si para ustedes es el radar correcto, avance. Pero si usted siente que esto tiene un costo muy alto, no tiene por qué hacerlo. Solicita ayuda, solicita apoyo. Se necesita todo un pueblo para poder criar a un adulto sano. Entonces, activar, ¿ya? Hay que priorizar en las infancias, pero también que sea, que ser madre no sea un desmadre, que ser madre sea un espacio también cuidado, acompañado y validado por el entorno, ¿ya? No sé si les cierra esta idea. Espero que sí. Y vi que se había levantado una última manito. Sí, vamos a cerrar con Carla Collante. Carla, puedes abrir tu micrófono. Ujú. Hola, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se la escucha muy bien, Carla. Ya, sí, Eugenia. Buenas noches. Mire, yo soy asistente social y bueno, mi primera experiencia laboral, o sea, laboral en sí, ha sido en una residencia. Y para mí igual al principio fue un poco difícil en el sentido que las niñas, bueno, no se portan mal conmigo, pero sí son muy agresivas con otras tías. O sea, se golpean, se maltratan entre ellas, se tiran cosas, se rompen las cosas entre ellas, la ropa, todo. De hecho, hace poco a una de sus compañeras la dejaron en el suelo ensangrentada. Entonces, ahí es como yo digo, bueno, a mí no me hacen nada, pero ¿cómo puedo manejar de alguna forma eso? Porque yo converso con ellas, yo hablo con ellas, pero como que ellas cambian con otras cuidadoras. Porque, ejemplo, yo trabajo como ETD, conmigo son de una forma y con las otras son de otra manera.
porque en esa pelea me podían haber pegado y a mí no me pegaron, le pegaron a la otra tía. Entonces digo yo, ¿qué es lo que puedo hacer yo como profesional en ese caso? ¿Qué me recomienda usted? ¿Cuál sería el mejor conducto para lograr un buen trabajo con ellas? Es que si usted tiene un método que funciona al punto de que incluso en una situación de desborde se gestionan para no herirla, yo creo que la pregunta no es cómo intervengo con ella, es cómo mis colegas están abiertas a replicar el molde y cómo están ¿Mm? dispuestas a cambiar la forma de interactuar. Porque probablemente hay pistas relacionales que usted entrega y que son eficientes y que las niñas retroalimentan positivamente. Mientras que sus colegas probablemente esta retroalimentación negativa que viene a desordenar el sistema esté generada por alguna pauta. Entonces, quizás acá se necesitará un mediador externo que señale cuál es el elemento conflictivo entre ambas partes y se gestione, ¿ya? Porque es fácil decir, ay, es que ellas son, pero si usted es la Mm. excepción, yo tengo que pensar, "Mm, ahí hay un recurso. ¿Cómo se da esta excepción? ¿En qué momento se da esa excepción? ¿Qué hace usted para que esa excepción se aplique? ¿Se puede replicar con otros? Son algunas preguntas que nos van a ir guiando en este proceso. Pero creo que ahí se requiere una intervención, ¿cierto? Desde otro agente mediador, ¿ya? Perfecto, muchísimas gracias. Mm. Ya, que estés muy bien. Bien, ahora ahora que las personas se sienten nutridas y llenitas, vamos a hacer este concurso y espero que puedan tener el cursito gratis. Un abrazo. Abrazos. Bueno, chicos, como comentó la profesora Eugenia, vamos a comenzar con la dinámica del sorteo. Entonces vamos a pausar la grabación